10 días antes de su boda, mi hijo me llamó y me dijo, no vengas, estás en silla de ruedas y me da pena. Mis suegros, mis amigos del trabajo, simplemente no me siento cómodo con que estés ahí. Así que hice mi maleta, cambié mi testamento y le dejé todo a mi hija. Todo empezó cuando tenía 72 años. Mi cuerpo simplemente ya no quiso funcionar. Me dio un infarto y, de repente, necesitaba ayuda para todo: comer, vestirme, ir al baño, seguir vivo. Pero mi mente seguía bien. Eso es lo que la gente no entiende. Hablas lento, se te doblan las manos, y ya creen que no entiendes nada, pero yo estaba completamente consciente. En cada junta, en cada decisión, yo seguía ahí, solo que más despacio. Mi hija, Clare, se vino a vivir conmigo después de que salí del hospital. No hizo drama ni dio explicaciones. Solo llegó con 2 maletas y un champú barato y me dijo, voy a dormir en el estudio. Ella me ayudaba con la sonda, me cambiaba las sábanas, lavaba la ropa, llevaba las cuentas. Nunca habló de su divorcio, y yo nunca le pregunté. Teníamos cosas más urgentes: sobrevivir. Mi hijo, Isen, vino 2 veces ese primer mes. Trajo flores, un altavoz Bluetooth, y luego volvió a perderse en su oficina. Él manejaba una de las bodegas de mi empresa. La llamaba su empresa, como si él la hubiera levantado. Yo la construí desde un camión viejo y un almacén rentado, pero no dije nada, ni fuerzas tenía para discutir. Clare hacía el trabajo duro. Isen daba los discursos. Clare me limpiaba la boca. Isen se llevaba a los clientes a jugar golf. Clare me devolvía la dignidad todos los días. Isen me hablaba una vez por semana para actualizarme sobre los negocios, pero solo me decía lo bonito, lo fácil. No olvides darle like al video, dejar un comentario de donde nos ves y suscribirte para no perderte más historias como esta. Nunca les dije, pero todo, las propiedades, negocios, cuentas, todo, todavía estaba a mi nombre. La gente pensaba que ya lo había repartido. No era cierto. Yo seguía mirando todo. Isen ni siquiera veía a Clare. Una vez, en una videollamada, la llamó el fantasma de la casa. Se le olvidó que no tenía el micrófono en silencio. Vi a Clare parpadear al escucharlo, pero no dijo nada. Solo siguió doblando toallas como si no hubiera pasado nada. Y entonces llegó Vanessa. La conocí con solo verla. De esas mujeres elegantes, que hablan bajito, de las que aprenden a moverse en lugares caros. Conoció a Isen en una fiesta para una startup que ya ni existe. Esa noche, Clare la buscó en Google. Es modelo, con un título raro de alguna escuela que nadie conoce, fotos en eventos de caridad, publicaciones patrocinadas, y muchos outfits que se ven caros pero que seguro no eran suyos. Se notaba que su familia antes tenía dinero. Lo vi en sus manos. Usaba los anillos como si estuviera acostumbrada a que la gente le besara los dedos. Isen la llevó a cenar la tercera vez que se vieron. Cuando Vanessa saludó a Clare, fue como si la viera como empleada. A mí me dijo, señora, 2 veces, pero nunca me preguntó cómo estaba. Solo echó un vistazo a la casa como si estuviera midiendo todo. Clare hizo sopa, pero Vanessa casi ni la tocó. Dijo que era intolerante al gluten, y luego se tomó 2 copas de vino. Isen le dijo que yo antes tenía 47 propiedades en el centro. Ella sonrió y dijo, ¿antes? Y él se rió, todavía las tiene. Entonces ella me vio como si fuera un perro que hablara latín. Después del postre, se inclinó hacia Isen y le dijo, pronto ya vas a poder correr tú solo, ¿no? Me hice como que no oí nada, pero claro que lo escuché, y no se me olvidó. Desde ahí, empezó a meterse poco a poco. Iba a las juntas de la empresa con Isen. Dijo que quería cambiarle el nombre. Nuevos trajes, nueva página web, otro estilo. De pronto, la palabra familia ya no salía en sus presentaciones para inversionistas. Clare fue la primera que se dio cuenta. ¿Viste que ya ni mencionan a mamá en la página?, me dijo un día, dándome una cucharada de sopa. Yo solo asentí. Isen ya ni le pedía a Clare que llevara papeles a la oficina. Contrató un mensajero, dijo Clare. Vanessa decía que era más eficiente. También empezó a decorar su depa como si fuera una tienda. Todo blanco, sin libros, sin historia. Una noche, escuché algo que dijo por el teléfono de Isen. La condición de tu mamá es delicada. No se trata de ella, se trata de la imagen de la marca. Y Isen no dijo nada. Ahí supe que Isen era inteligente, sí, pero de esos que no aguantan cuando hay depredadores cerca. Clare trató de decir algo una vez. Isen la calló. Tú no sabes lo que se necesita para ser líder, le dijo, y se quebró.
Clare no le contestó, pero yo vi su cara mientras lavaba un plato después. Le temblaban las manos. Yo empecé a prepararme, no por miedo, por instinto. Llamé a mi abogado, revisé todo, escrituras, cuentas, contratos. No cambié nada, solo confirmé que todo seguía en mi nombre. Y luego, 10 días antes de la boda, Isen me llamó. Nada de cómo estás ni de plática normal, solo dijo, no creo que debas venir a la boda, es mejor para todos. Si llegas en silla de ruedas, va a hacer que las cosas se sientan raras. Vanessa también piensa lo mismo. Lo dijo como si estuviera cancelando una comida. No le dije nada, solo colgué. Después, volteé a ver a Clare, que estaba separando pastillas en la mesa de la cocina. «¿Empacas lo que importa?», le dije. «Nos vamos de aquí». Ella no preguntó por qué. Ella solo se levantó y se fue directo al cuarto. Esa noche, mientras hacía las maletas, yo me quedé viendo una foto en la pared. Era yo, a los 40 años, con los brazos cruzados frente a un almacén en construcción. Me veía enojado en esa foto, no porque lo estuviera, sino porque, si sales sonriendo, nadie te toma en serio. Me acuerdo que ese día tenía gripe. El capataz me dijo que mejor me fuera a mi casa, y yo le contesté, o te pones a trabajar o búscate otro empleo. Esa foto estuvo colgada en mi oficina por años. Me la llevé cuando nos fuimos. Clare me ayudó a subir a la camioneta justo antes del amanecer. Nadie supo a dónde íbamos. No le dije a Isen, ni a su secretaria, ni siquiera a mi abogado. Solo nos fuimos. Esa fue la última vez que estuve en esa casa, y la verdad, no la extrañé nada. El nuevo depa era pequeño, pero limpio. El pasillo era amplio, perfecto para la silla de ruedas, y por la mañana entraba una luz bien bonita en la cocina. Clare desempacó como si fuera a prepararse para una batalla, un cajón a la vez, todo lo etiquetaba, acomodaba latas, doblaba mis suéteres por color, no lloró ni una vez. Tampoco preguntó nada, aunque yo sé que tenía 1000 preguntas. Los primeros 2 días los pasé hablando por teléfono con bancos, aseguradoras, notarías. No cambié nada, todavía no, solo me aseguré de que todo siguiera a mi nombre. No mencioné a Isen, tampoco hablé de la boda, Clare tampoco lo hizo. Pero al 5.º día, salió por el correo y regresó con un sobre color cremita debajo del brazo. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Era la invitación, letras doradas, RSVP incluido. Me quedé viéndola mientras Clare preparaba té, luego la empujé con el costado de la mano, hasta que cayó en el bote de basura. Esa fue mi respuesta. Isen ya no volvió a llamar, Vanessa tampoco, pero vi las fotos en internet. Vanessa, con un vestido que costaba como medio año de renta. Isen, con un traje que él no pagó, posaban tomados de la mano bajo unos arcos blancos, como si hubieran construido algo. Clare me mostró una foto donde alguien los había etiquetado. Vanessa había escrito el título, un nuevo capítulo, un comienzo poderoso. Ni una sola palabra sobre la familia, ni una mención mía. Esa noche, le pedí a Clare que me trajera la caja de seguridad. Era de metal, pesada, con todos los documentos importantes que guardé desde antes de que naciera Isen. Clare la puso en mis piernas. Yo ya no podía girar bien las llaves, así que ella la abrió por mí. Saqué la carpeta que decía sucesión. Clare se sentó frente a mí, en silencio. Ahí estaba el testamento viejo, donde todo se dividía entre Isen y Clare. Ese documento había estado igual por muchos años. Lo rompí en 2. Clare no dijo nada. La vi y le dije, no hago esto por coraje. Ella solo asintió, lo sé. Le pasé una pluma y le dije, ahora tú eres la ejecutora. Empieza donde dice, transferencia de propiedad. Ella tomó la pluma sin dudar. Yo le dicté, claro y despacio, las empresas de logística, los terrenos, las acciones, los departamentos, todo, no por venganza, por realidad. Esto no era un castigo para Isen. Estaba aceptando la verdad. Clare fue la que hizo todo el trabajo. Ella se quedó, nunca pidió nada y aún así lo dio todo. No había ningún imperio para heredar, solo había trabajo por hacer, y ella lo hizo. Cuando firmamos los papeles, sentí algo soltarme en el pecho. No fue felicidad, ni coraje, fue alivio, como si por fin el peso pasara a quien ya lo venía cargando. Mandamos los papeles por correo al día siguiente. No le hablé a Isen, no le avisé. Si él quería casarse con alguien que valoraba más la imagen que la familia, pues que aprendiera lo que pasa cuando esa imagen se cae.
Unos días después, recibí un correo del administrador del edificio. Me dijo que Isen había intentado autorizar una renovación, pero se la negaron. Su nombre no estaba en la escritura. Estaba confundido. Preguntó si era un error. Yo supe que no. Le contestaron, esta propiedad ya está bajo otra administración. Por favor dirija cualquier asunto a Clare Bennett, nueva propietaria interina. No contestó. Esa misma noche, alguien de la junta llamó a Clare. Le contaron que Isen se había enojado en una reunión cuando se dio cuenta de que ya no podía votar en nada. Salió molesto y dijo que iba a hablar con abogados. Clare ni se inmutó. No puede hacer nada, dijo tranquila. Hicimos todo como debía hacerse. Se sirvió un vaso con agua y agregó, tú dejaste todo bien cerrado, no tiene bases legales. Asentí. Isen pensaba que tenía poder solo porque ya se había acostumbrado, pero yo nunca se lo di, solo lo dejé jugar a que lo tenía. Al día siguiente, Clare fue a hacer el inventario de la casa vieja. Un agente fue a tomar fotos. Yo no volví. No quise ver el cuarto donde creció Isen ni la marca en la escalera donde Clare se cayó con una caja cuando tenía 12 años. No quería recordar una vida que ya se había terminado. Clare quitó la foto del almacén, donde salgo con los brazos cruzados, y la colgó en la cocina nueva. No combinaba con los gabinetes ni con los electrodomésticos, pero ahí pertenecía. Cuando Vanessa subió una foto de su luna de miel en Bali, ni reaccioné. Pero cuando publicó una frase que decía, hay que dejar atrás lo que ya no te sirve, sonreí por primera vez en una semana. Ella creyó que era ella la que se alejaba, pero yo ya me había ido. La semana siguiente, Clare tuvo su primera junta como dueña principal. Traía puesto un saco que no usaba desde su chamba pasada en recursos humanos. No habló mucho, solo escuchó y dejó que los demás hablaran. Y cuando se quedaron callados, dijo, esto es lo que vamos a cambiar. Y presentó un plan mejor que todo lo que Isen hizo en 3 años. El director de finanzas me mandó un correo después. Ella sí es la buena, escribió. Yo le contesté con una sola palabra, exacto. Esa noche, yo estaba sentado en la sala cuando Clare entró con una copa de vino en la mano. Se quedó parada un rato, viéndome. ¿Lo extrañas?, me preguntó. No le respondí en ese momento. Luego dije, él tomó su decisión, yo también. Ella asintió y se fue a dormir. Yo me quedé despierto viendo el pasillo, pensando en todas las veces que cargué con los 2 niños yo sola. Las idas a la papelería, rodillas raspadas, pasteles de cumpleaños que yo misma horneé. Uno no se da cuenta de todo lo que se queda enterrado bajo tantos años de silencio. Pero cuando dejas de estar esperando a que te valoren, empiezas a ver todo con claridad. Ahí fue cuando entendí que Isen ya se había ido mucho antes de hacer esa llamada. Y por fin lo creí. La casa se vendió en 3 días. La agente de bienes raíces se quedó sorprendida. Dijo que casas como esa normalmente tardan más en venderse. Pero yo sabía por qué no fue así. Isen había hablado de esa propiedad en varios podcasts. La llamó una herencia familiar en al menos 3 entrevistas con inversionistas. Y Vanessa había subido fotos de la sala cuando aún fingía que le importaba la familia. Entre los dos, sin darse cuenta, hicieron que la casa valiera más solo por su imagen. Y yo dejé que el mercado hiciera su trabajo. Clare se encargó de todo lo de la venta mientras yo, desde el departamento nuevo, revisaba cada transferencia, cada papel, cada firma. No dejamos nada atrás, ni un solo recuerdo, ni un marco de fotos, ni siquiera las toallas con las iniciales que Isen me regaló una Navidad, cuando se empezó a llamar a sí mismo SEO. Clare las vendió en línea. Le dieron $40 por ellas. Esa noche, entré a la cocina mientras Clare actualizaba unas hojas de Excel y le pregunté, ¿crees que ya se dio cuenta? Ella ni levantó la mirada. No hasta que alguien se lo diga, me dijo. Y no tardó. Isen ya había contratado un equipo para remodelar el baño principal. Le dijo a Vanessa por nota de voz que era la siguiente fase del plan. Una nota que, por cierto, no debía haber escuchado yo. El contratista llamó a la administración del edificio para confirmar los trabajos. Clare contestó primero. Le dijo, él ya no es el dueño, la casa ya se vendió, por favor manden todo al área legal. 2 horas después, Isen le mandó un mensaje, ¿qué pasó con la casa? Clare me lo enseñó, no le contestó. Al día siguiente nos llegó un aviso. Isen había intentado mover dinero de la cuenta de la división logística. La cuenta estaba bloqueada. Sus accesos habían sido borrados desde que se actualizó el testamento. Nunca leyó la letra chiquita. Jamás lo puse como copropietario.
Solo lo dejé como administrador temporal, con mi permiso. Ahora Clare tenía la mayoría. El equipo de sistemas marcó su acceso como no autorizado y lo bloquearon. Isen llamó al director financiero. El director llamó a Clare. Clare llamó a los abogados. Todo se quedó como estaba. Sin huecos legales, sin errores. Isen nunca preguntó cómo estaban hechas las cosas. Él simplemente asumió que todo era suyo porque usaba traje y daba discursos. Pero él nunca lo construyó, nunca se arriesgó. Clare sacó los archivos de impuestos de hace 10 años. Mostró todo, cada gasto, cada préstamo urgente que tuve que pedir para pagar sueldos, cada pérdida que sufrimos antes de tener una sola ganancia. Isen nunca había visto esos números. Él llegó después de los años difíciles, sonreía en las inauguraciones y subía fotos. Vanessa le había dicho que debía consolidar todo. Así lo escribió. Sus correos estaban llenos de ideas para optimizar la marca, aumentar valor y reducir los costos familiares. Y con eso se refería a mí, a Clare, a toda la gente que de verdad hizo que esto funcionara. El día después de vender la casa, la tarjeta de Isen fue rechazada en una cena de negocios. Vanessa terminó pagando. No le dijo lo que había pasado, al menos no en ese momento, pero me imagino su cara. Odiaba sentirse humillado. Clare me mandó una nota al día siguiente. Vanessa había intentado contactar a uno de los consultores de marketing más importantes, haciéndose pasar por una ejecutiva de la empresa. No tenía ningún cargo, ni permisos, ni acceso. El consultor no le respondió, mejor se lo reportó directamente a Clare. Vanessa lo intentó de nuevo por otro lado. Esta vez el correo rebotó. Su nombre ya estaba bloqueado. Clare le pidió al equipo de sistemas que cerraran todos los accesos externos. Puso el correo de Isen en alerta roja. Nadie llamó, nadie protestó. Todos siguieron órdenes. La empresa ya no era de Isen. Esa tarde vi un video de una junta interna. Clare la organizó con solo 2 días de aviso. Apareció en pantalla con una blusa azul marino y sin maquillaje. Dijo, con voz clara: no voy a fingir que soy mi hermano. No me van a ver en fiestas ni en revistas, pero conozco esta empresa. La conozco desde que era un camión viejo y una bodega con goteras cada vez que llovía. Mi mamá construyó esto. Yo la vi. Y no voy a dejar que todo se caiga solo porque alguien prefiere verse poderoso a ser útil. Hubo silencio. Luego, alguien fuera de cámara dijo: estamos contigo. El chat se llenó de mensajes. Muchos decían, sí. Uno decía simplemente, ya era hora. Vi ese video 3 veces. Luego se lo mandé a mi abogado. Le escribí: guarda esto sí importa. Clare no buscaba reconocimiento. Solo quería que todo siguiera funcionando. Yo podía ver el cansancio en su cara cuando llegaba a casa después de tantas reuniones. Nunca se quejaba. Se ponía unos pants, preparaba la cena y revisaba la lista de empleados. No pidió nada. Ni siquiera quería que su nombre apareciera en la página web todavía. Déjalos que se vayan acostumbrando a mí primero, dijo. Mientras tanto, Isen se estaba desmoronando. Empezó a llamar gente. Primero a inversionistas, luego a amigos, después a excompañeros. Uno por uno, lo mandaban con Clare. Algunos ni siquiera le contestaban. Subió una foto a sus redes, sentado frente a una laptop cerrada. El mensaje decía: nuevas aventuras por delante. Me reí. No habían lanzado nada nuevo. No tenían el dinero. Vanessa sonreía al fondo de la foto como si ya hubiera ganado. Todavía no sabía lo que venía. Eso fue lo que lo hizo tan perfecto. Ella pensaba que iba subiendo, que estaba avanzando, pero en realidad ya estaba en el aire, sin nada que la sostuviera. Isen me mandó un mensaje 2 días después. Solo decía una palabra: ¿por qué? No le contesté. No tenía por qué explicarle nada. Todo lo que hice fue legal, justo y necesario. Uno no le da un imperio a alguien que cree que se lo merece. Se lo das a quien se quedó a recoger los pedazos. Esa fue Clare. Ella nunca lo pidió, pero se lo ganó. Y Isen estaba a punto de entender lo que pasa cuando construyes tu futuro con poder prestado, y olvidas quién es el verdadero dueño del suelo en el que estás parado. 10 días después de la boda, se apareció afuera del edificio de departamentos. Traía un traje que ya ni le quedaba bien de los hombros, sudando del cuello, sin rasurarse y solo. Clare lo vio primero por la mirilla. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con la mano en la perilla de la puerta. Oí su voz antes de verlo. Por favor, dijo, solo quiero hablar con ella.
Clare no abrió. Está descansando, dijo. Él dudó un momento. Necesito verla. Vanessa se fue. Miré a Clare. No asentí ni hice ningún gesto, pero ella entendió. Giró la perilla. Isen entró como si ya no supiera caminar derecho. Sus ojos se movían por el lugar. Vio la mesa chiquita de la cocina, la vieja foto del almacén en la pared, el equipo de cocina en una esquina. No era una mansión. No era lo que él estaba acostumbrado. Pero era limpio, estable, real. Yo me quedé parada en el pasillo frente a él. No caminé hacia él. Él tampoco se acercó. Ella se fue, dijo. Vanessa. La noche antes del vuelo, me dio algo. Dijo que era melatonina. Me desperté 12 horas después. Ya no estaba. Se llevó todo. Mi cuenta personal, el dinero en efectivo que guardábamos en el depa, las joyas, mi colección de relojes, todo. Hizo una pausa. Hasta el acuerdo prenupcial, lo cambió. El papel que firmé no vale nada. Mi abogado dijo que todo está bien amarrado. Se rieron de mí. No hay nada que recuperar. Su voz tembló al decir esa última frase. Yo no dije nada. Solo lo miré. Él me vio como esperando que yo rompiera el silencio. Como no dije nada, él se acercó un poco más. No sabía, dijo. Pensé que ella sí me quería. Pensé que todo lo había ido dejando poco a poco, sin hacer ruido. Creí que yo no debía estar ahí, que era mejor no ser visto. Se quedó quieto. Esa llamada, le dije. Fue ahí cuando dejaste todo. No cuando ella se fue. No cuando se acabó el dinero. Fue cuando me dijiste que mi presencia incomodaba a la gente. Ese fue el momento en que te perdiste. Dio otro paso, pero luego se detuvo. Me equivoqué, dijo. Ahora lo sé. Asentí. Sí, ya lo sabes. Pero no lo voy a arreglar por ti. Pasé mi vida levantando cosas para que tú no tuvieras que arrastrarte. Y en cuanto fui una molestia, me borraste. Metió la mano en el bolsillo como si fuera a sacar algo. Pero luego se dio cuenta de que no traía nada. Ni llaves, ni papeles, ni poder. Solo las manos vacías. Por favor, dijo, necesito ayuda. Lo que sea, un trabajo, un lugar donde quedarme. Solo mientras averiguo qué sigue. Clare estaba detrás de él, con los brazos cruzados, sin decir nada. La miré, luego lo miré a él. Todo lo que construí, dije despacio. Me lo llevé con la persona que nunca me pidió que desapareciera. Después giré mi silla y me fui rodando hacia el pasillo. Deja la llave cuando salgas. Se quedó ahí mucho rato. Lo sentí. No se movía, no respiraba fuerte, solo se quedó ahí, recibiendo el golpe. Clare cerró la puerta detrás de él. Esa noche no dijo mucho. Solo nos preparó té a los dos y prendió las noticias. Pero yo vi la tensión en su cara. No estaba orgullosa del momento. No estaba celebrando. Solo estaba aliviada. Pensó que ya se había acabado. Pero no fue así, no del todo. 3 noches después, mientras ella lavaba la licuadora, hablé. Llámalo. Ella levantó la mirada. ¿Estás segura? Asentí. Sigue siendo mi hijo. Y no voy a dejar que el mío se vaya a la tumba creyendo que crió a un hombre que duerme en la calle. Clare no discutió. Buscó su número, marcó. Y cuando sonó, me pasó el teléfono. Contestó al segundo timbrazo. Hola. Su voz sonaba más bajita, más raspada. Puedes volver, le dije. No hay puesto, ni título. Solo un lugar donde dormir y comidas y ayudas a limpiar. No te voy a dar lo que le di a ella. Pero no voy a dejar que te caigas al suelo. Entonces no dijo nada al principio. Bueno, eso fue todo. No, gracias. Tampoco pidió disculpas. Era solo el comienzo de algo más tranquilo. Al día siguiente llegó con una mochila y una caja de cartón. Clare no habló mucho, solo le señaló el cuarto de lavado. Ahí está la cuna, le dijo. Tienes que doblarla cada mañana. Él solo asintió, no discutió. Dejó sus cosas, se cambió de ropa y preguntó si había algún horario que pudiera seguir. Esa noche lavó los trastes de la cena y sacó la basura. No hablaba a menos que alguien le hablara. A la mañana siguiente, preparó café antes de que alguien se despertara. Para el tercer día, ya llevaba los papeles de Clare al buzón sin que nadie le dijera nada. Al final de la semana, ya me ayudaba a meterme a la cama sin problema. No se quejaba, no preguntaba por el negocio, no tocaba la computadora del cuarto.
Y cuando un exinversionista le mandó mensaje preguntando si todavía estaba involucrado, él contestó, ya me voy a retirar, mi hermana está a cargo ahora. Clare vio el mensaje por accidente y no dijo nada, pero yo noté cómo esa noche sus hombros se relajaron. Algo había cambiado en la casa. No por completo, pero lo suficiente. Durante las primeras semanas no hablaba mucho, solo hacía lo que había que hacer sin que se lo pidieran. Doblaba toallas, barría el piso, sacaba la basura antes de que Clare tuviera que recordarle. Y cuando cocinaba, lo hacía en silencio, siempre cosas sencillas, y servía la comida como a Clare le gustaba, sin hacer drama. Él había cambiado. No de una forma ruidosa ni buscando que le agradecieran, sino como alguien que ya entendió que ya no se trata de pedir perdón, sino de ver si todavía es útil, si vale la pena dejarlo seguir estando ahí, en el espacio de alguien más. Clare nunca le sonrió, no de verdad. Pero ya no se tensaba cuando él pasaba por el pasillo. Y cuando él arregló el seguro roto del mueble del baño sin que nadie le dijera. Ella le dejó medio sándwich en el refri con un post-it que decía nada más, come. Esa fue la primera palabra que ella le escribió desde la boda. Él no respondió, solo se lo comió tranquilo y lavó el plato. Todas las mañanas sacaba la cuna del cuarto de lavado, la doblaba cuando se despertaba. Y la barría para que nadie pisara el polvo. Nunca pidió la clave del wifi. No tocaba el correo del negocio. Nunca preguntó por qué Clare firmaba los cheques ni por qué su nombre aparecía en los papeles. Cuando llegaban cajas de la empresa de envíos o de las oficinas de administración, las llevaba a la cocina sin abrirlas. Fue entendiendo poco a poco lo que el silencio puede lograr. Margaret nunca le regresó las llaves. Nunca le pasó papeles. Nunca lo invitó a las juntas. Pero sí le permitió ayudarla a sentarse en la silla de la regadera sin molestarse. Le dejó que la tomara del brazo cuando Clare no estaba. Le permitió caminar junto a ella cuando necesitaba salir a tomar aire. Y la primera vez que le pasó un vaso con agua sin derramarlo, ella le dijo, bien. Solo esa palabra. Esa noche, él se sentó solo en la cocina y se quedó viendo un archivo viejo de Excel que había impreso semanas antes. Ya no servía. Él lo sabía, pero solo quería ver los números. Clare lo encontró ahí y se quedó parada en la puerta. Él la miró, pero no dijo nada para justificarse. No estoy buscando nada, dijo. Solo extraño ser bueno en algo. Clare no contestó. Solo apagó la luz detrás de ella y dejó la puerta abierta. Esa fue la única señal de permiso que recibió. Y fue suficiente. Se mantuvo en su lugar. No publicó nada en redes ni mandó mensajes contando que había regresado. Las personas que de verdad importaban ya lo sabían. Y a las que no, no había por qué darles explicaciones. Un día, un ex socio de Eisen se puso en contacto directamente con Margaret. Le dijo que escuchó que Eisen ya estaba de vuelta en el juego, y le preguntó si podían agendar una llamada. Margaret solo contestó con una frase: Eisen ya no está metido en los negocios. Sin explicaciones, sin emoción, solo hechos. Esa misma semana, a Eisen le llegó una invitación para un podcast en el que antes salía como invitado. La rechazó. Dijo que estaba enfocado en su familia. El conductor no insistió. Vanessa desapareció por completo. Ninguna publicación, ni noticias, ni rastro de ella ni del hombre con el que se fue. Eisen nunca la mencionó, nunca la maldijo en voz alta. Pero vi su cara una vez, cuando apareció una alerta de noticias sobre otro influencer metido en una estafa financiera. Él cerró la pantalla sin leer. Clare empezó a dejar que lo acompañara a hacer algunos recados, solo los más pequeños. Oficina de correos, farmacia, una vez al banco. Él nunca entraba, solo se quedaba en el coche esperando. Cuando salía, le daba un recibo y le decía, destrúyelo. Esa fue la primera vez que le dio una instrucción real desde que cambió su turno. Él lo rompió. Yo no pregunté qué era, ni guardé una copia. Esa noche, Margaret llegó a la sala y le pidió a Clare que trajera el libro de contabilidad de la familia. Eisen estaba en la esquina doblando fundas de almohadas. Hizo una pausa, pero no dijo nada. Clare trajo el libro. Margaret no lo abrió, solo lo sostuvo en su regazo un momento y luego miró a Eisen. Rompiste algo, dijo. Su voz era plana, pero no cruel. Pero no te fuiste. Eso cuenta para algo. Eisen no intentó explicarse, solo asintió. No me esperaba esto, dijo en voz baja. Está bien, respondió Margaret, porque no es un regalo, es solo un lugar en la mesa. Luego se volteó hacia Clare. Puede quedarse, no para siempre, pero mientras siga apareciendo. Clare no lo miró, solo asintió. Esa noche,
Cuando Isen fue al lavadero, encontró una segunda almohada en su cama. No había nota, ni explicación, solo una señal silenciosa de que ya no era un miembro temporal, como él quería. Pero tampoco estaba descartado. La cuna todavía estaba rígida, la habitación aún olía a detergente, pero era suya. Y eso era más de lo que esperaba. A la mañana siguiente, preguntó si había algo más que arreglar. Clare le dijo que la luz del balcón estaba apagada. Él buscó una escalera, no pidió ayuda. Margaret lo observaba desde el pasillo, con las manos en el regazo y la cara difícil de leer. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. El negocio iba bien sin Isen. Clare se había hecho cargo de todo sin pedir aplausos. Y una vez que el polvo se asentó, incluso los socios más escépticos dejaron de preguntar por su nombre. Empezaron a llamarla directamente. Primero con preguntas cautelosas, luego con verdadera confianza. Ajustó las rutas logísticas, renegoció contratos de arrendamiento. Reemplazó a 2 gerentes de bajo rendimiento y aumentó las ganancias netas en un 15% en el primer trimestre. Yo observaba todo desde la cocina, en silencio, siguiendo los números en mi cabeza, orgullosa, pero no sorprendida. Ella no lo hizo para recibir reconocimiento. Lo hizo porque había trabajo que hacer y estaba cansada de ver a otros equivocarse. Isen se quedó en el lavadero sin quejarse. Barrió, trapeó, arregló las puertas de los armarios, recableó la lámpara que me gustaba al lado del sofá y dobló mis cardigans con más cuidado del que esperaba. No tocó mi computadora portátil, no pidió las notas de las juntas y nunca insinuó que quería volver. Cuando el director financiero mandó un resumen trimestral y, por error, copió a Isen en el correo, Clare no reaccionó, simplemente me lo reenvió con una nota de una línea. Él no respondió. Yo asentí para mí mismo. Bien, él sabía dónde estaba. Una noche, después de la cena, le pedí a Clare que los trajera a ambos a la sala. Isen se sentó en el otro extremo. No estaba seguro de si debía estar ahí. Clare no se sentó. Ella se quedó de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, observándome en silencio. Los miré a los dos y les dije, esto no es una reunión familiar. Es un límite. Isen se tensó. Seguí, te quedas aquí no porque te deba algo, sino porque todavía creo que la gente puede ganar su lugar para volver a la decencia. Perdiste tu lugar en la mesa, pero no te alejaste de los escombros. Eso cuenta para algo. Me volví hacia Clare. No pediste poder, simplemente lo tomaste cuando se te cayó. No buscaste un título, asumiste la responsabilidad. Ella no dijo nada, solo asintió una vez. Me volví hacia Isen. Nada estaba cambiando en los papeles. No vas a conseguir una empresa. No vas a conseguir un puesto. Pero ya no estás afuera, tampoco. Él no discutió, no lloró. Solo asintió con ese mismo silencio que había usado como escudo durante meses. Gracias, dijo. Yo lo creí. No por las palabras, sino por el tiempo que tardó en decirlas. Esa noche, rodé por el pasillo y me detuve en el lavadero. La cuna estaba doblada. El piso estaba limpio. La almohada que le di seguía en el estante, cuidadosamente acomodada. No dije nada, solo miré a mi alrededor y volví a salir. A la mañana siguiente, Clare tenía una junta a las 9 de la mañana. Isen le trajo café a las 8:45 y lo dejó en su escritorio sin decir nada. Ella le dio un pequeño asentimiento. Ese era el nuevo ritmo. Sin grandes gestos, sin ceremonias de perdón, solo estabilidad rutinaria, confianza reconstruida poco a poco. Pasaron los meses. Isen nunca se mudó. Nunca lo pidió. Se quedó en ese lavadero, tal como estaba. Era como un monasterio, limpio, tranquilo, humilde, y yo lo dejé así. Un día, mientras revisaba las viejas recetas de mi madre, encontré una nota escondida entre 2 páginas amarillentas. Estaba escrita a mano por ella. Decía, deja algo para el niño que apareció cuando no lo pediste. Sonreí y la guardé en una carpeta marcada con el nombre de Clare. No fue venganza. No fue favoritismo. Era simplemente la verdad. Ella apareció. Ella se quedó. Ella nunca necesitó tener razón. Solo se negó a dejarlo ir. Y al final, esa es la persona que debería heredar el mundo. No es la más ruidosa. No es la más encantadora. No es la que tiene las fotos perfectas de Instagram. Pero es la que se quedó cuando todo estaba mal. La que seguía doblando toallas aunque nadie le agradeciera. La que nunca me hizo sentir como una carga. Le dejé todo. No porque la quisiera más, sino porque ella nunca me pidió que me fuera. Eso es todo por hoy.
¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encanta leer lo que todos piensan. Y oye, si esta historia te impactó, mira estos videos también. No te los querrás perder.